Salía de la iglesia hace como un mes cuando una niña me detuvo. Y esta niña en particular tiene una actitud. Y con una mano en la cadera me dice, necesito hablar contigo. Y esta niña tiene 9 años y yo sentía que estaban problemas con ella. Y decía, se me quedaba viendo silenciosamente. Y yo queriendo saber qué había hecho. Y le dije, ¿de qué me quieres hablar? Y dice, necesito hablar como tarea, necesito hablar con alguien que no conozco. Y entonces me preguntó, ¿qué es interesante sobre ti? Sabiendo algunos de sus intereses y las mías, le dije algunos intereses míos que compartíamos de nadar, bailar, deporte, pasando tiempo con amigos. Aún le dije de los aspectos de mi trabajo y al final dice que nada de eso realmente es interesante. ¿Qué es interesante sobre ti? De ti y ahora. Eso me sorprendió. Dice, ¿qué es interesante de mí? Me pregunté. No sabía cómo contestarla. Generalmente yo diría que me porto bien cuando tener una conversación con otra persona. Si yo pasé como 2.5 meses viajando en Sudamérica, yo sola. Y yo tuve conversaciones con personas que no conocía. Al punto, pude tener una conversación de 10 minutos con los señores en un parque y una conversación de 20 minutos con un estudiante universitario que solamente quería practicar su inglés. Y ahora estaba siendo desafiado por una niña de 9 años. ¿Qué era interesante de mí? Así que un poema de Margaret Whitley dice que ella cree para cambiar el mundo necesitamos escucharnos el uno al otro y escuchar las historias de personas, y estas historias nos reúnen el uno al otro. Este quizás era el real propósito de la tarea de la niña, y conocer mejor a otra persona. Pero a veces no somos muy buenos en decir en cómo comenzar esa conversación. Así que muchas veces nuestros propios inseguridades y prejuicios se entreponen. Pero esperen, quizás yo debería haber comenzado con una introducción. Yo soy Cass. Yo soy Cassandra, soy la más joven de 2 hijos y crecí en Sydney, Australia. Mi madre y padre siempre originalmente querían 3 hijos, pero después de tenerme a mí, fue muy claro que yo no iba a ser la hija del medio, y 3, no podían tratar con un niño con el temperamento como el mío, y yo no podía estar más de acuerdo con ellos. Igual de ser una niña incontrolable, yo podía tener los más grandes berrinches. Y mis padres dicen la historia de que íbamos por un camino de la playa y yo podía caminar, pero yo quería ser cargada. Y el berrinche que siguió, dijo, realmente me tuvieron que arrastrar inerta hasta cuando llegamos al final en la playa.
Yo tuve un berrinche tan grande que me desmayé. Pero ellos mantuvieron la regla de padres y dijeron no me iban a cargar. No importaba el berrinche. Es el más grande berrinche que yo he tenido. Y eso. Y luego mi madre hizo lo más peor. Dijo, ella invitó a una amiga mía de escuela al campamento. Y obviamente yo no te puedo decir que comenzó, si era mi mamá o yo cuando tuve este berrinche, pero desde que yo comencé a tener la memoria, sin embargo, ese año hizo algo que no podía ni creer, que invitó una niña en particular que yo tuve el berrinche más grande de mi vida. Ahora, quizás eso no se suena mucho para ustedes que están bien mentalmente. Ella podía aventar a todos a otros amigos, pero esta era diferente. Mientras que estábamos en el mismo grupo de amigos, yo ser clara que ella no era mi amiga. Me sentía que siempre ella no quería jugar cuando no podía jugar con mis amigos. Hacíamos siempre la misma cosa y la hacíamos juntas. Yo nadaba, ella nadaba. Yo tuve lecciones de cantar, ella también, y yo tuve clases de baile y ella también. Y ella jugaba pelota y ella también, y yo también. Ella hasta era amiga de mi hermana. Y cuanto yo, ella hacía todo esto mejor que yo. Y ahora, mi mamá, mi propia madre, fue y me traicionó por invitar a esta muchacha a a un lugar que yo tenía. La había invitado a ir al único lugar donde ella no había entrado, a la iglesia. Era mi iglesia, era mi espacio. Y no había ninguna cuestión en mi mente que iba a irse a ese espacio para ser mejor que yo y mejor cristiana que yo en la iglesia. Y así como ese día que me arrastraron en el camino de la playa, mi berrinche no trabajó. Y vino al campamento, al primero, al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y viendo hacia atrás, y no sé cuándo fue el momento que ya dejé de que no me gustara. Puede ver hacia atrás en mi mente adulta y comprender que no importaba Dios. Yo sabía que eso venía de celos, no conocerla, o lo que estaba sucediendo en su vida. Pero yo solamente me preocupaba cómo me afectaba a mí. Y mis propias inseguridades y preocupaciones, que yo no quería conocerla más. Esta iglesia, la comunidad de Cristo, era mi lugar seguro, donde yo puedo ser amada y aceptada. Y ¿saben qué? Yo estuve bien con todo esto. Todos somos invitados a ser parte. Somos invitados por Jesús para ser invitados allí. Quizás esta aceptación e inclusión fue parte de mi transformación.
Y yo comencé a entender lo que quiere decir y cómo parece ser parte de una comunidad. Para mí, esto quiere decir de dejar ir de mis propios sentimientos y para plenamente entender que hay otros que deben ser invitados a lugares de autenticidad y amor, donde pueden vivir su verdadera expresión de quien Dios quiere que sean y celebrar. Con estas comprensiones o entendimientos, intenté hacer tales lugares o espacios donde vivo. Margaret Whitley, la poetisa, dijo que el cambio del mundo simple es el calzar el uno al otro. El cambio de este mundo no ocurre en un simple momento, pero sencillamente una persona a la vez. Conmigo, con ustedes, contigo. Y en mi conversación con esa niña de 9 años, yo le había dicho muchas cosas que teníamos en común, pensando que esto sería lo que ella quería oír. Y al final, lo que encontró más interesante es las cosas que nos hacíamos diferentes. Nuestras diferencias son las que nos hacen únicas. Y el hablar el uno con el otro y conocernos cómo podemos cambiar. Comiencen la conversación. Hablen con alguien que no conocen aún de ti y descubran qué es lo que hacen esa persona. Todos tenemos algo. Y en descubrir lo que hace a otra persona única, que también sean abiertos en mente para ser una comunidad amorosa y juntos podemos y con otros cambiar el mundo.